estudios que hacemos el día jueves para compartirlos con los hermanos de la INA de Antofagasta, ¿ya? He querido leer los versículos 13 hasta el versículo 22, aunque principalmente creo que hoy día vamos a tomar parte del versículo 15, y la razón de ello, cuando uno tiene la oportunidad de tener varias versiones de la Biblia, ya nosotros tenemos por lo general todos la Reina Valera, pero es posible que algunos hermanos tengan la versión Dios habla hoy, o la nueva versión internacional, o la Biblia de las Américas, u otras versiones, y cuando uno hace una comparación de lectura, me encontré con algo que me llamó la atención. Por ejemplo, en el versículo 15, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hay no sé si dos versiones que el versículo, esa parte que yo leí del versículo 15 termina en un punto, que si usted toma el versículo 14 o leemos el versículo 14, uno se pregunta, ¿dónde termina el versículo 14? ¿Ya? Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Da la idea como que el versículo 14 terminara en ese punto después de la palabra corazones. ¿Ya? Hay algunas versiones que lo tienen puesto así de esa manera. ¿Ya? Y el versículo 15 empezaría diciendo, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya? Es un detalle. Nosotros sabemos que los títulos que encontramos a veces en las Biblias nos ayudan para entender el sentido del pasaje que leemos. Incluso los números nos ayudan para hacer divisiones, ¿ya? Pero a veces uno se encuentra con esta situación donde pareciera que no deja de ser, por supuesto, la palabra de Dios en ningún sentido, pero estos detalles, ¿ya? Y entonces yo quisiera que pusiéramos nuestra atención en esta parte del versículo 15. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si recordamos, esta es una epístola que el apóstol Pedro escribió a los hermanos, a muchos hermanos que estaban expatriados, que tuvieron que salir de su lugar de origen para ir a diversos lugares, y entonces en esos lugares se encontraron con situaciones, se encontraron con personas que no tenían la misma fe de ellos, y por causa de eso, muchas veces estos hermanos cristianos sufrieron persecuciones, ¿ya? Y entonces yo encuentro que una manera donde nosotros podemos defender nuestra fe, nuestra esperanza o lo que nosotros creemos, a veces tiene que ver con el comportamiento, ¿ya? Nuestras palabras o lo que nosotros decimos creer muchas veces tiene que ir respaldado por nuestra forma de ser, por nuestra conducta, nuestra vida. Y yo creo que la conducta o la vida de nosotros como creyentes es una manera de defender también nuestra fe. Y es la razón por la cual yo entiendo que el apóstol Pedro colocó esta parte de este versículo que tiene mucho que decirnos. Y es la razón por la cual yo he subrayado
esta segunda parte del versículo 15, ¿ya? Eh, Usted como hijo, como hija, si usted vive en una familia cristiana, supongamos que usted vive en una familia que son evangélicos, son cristianos, como hijo, como hija, ¿usted alguna vez ha ido a su padre, a su madre, con alguna pregunta que tiene que ver con cristianismo? Pregunta que a lo mejor usted no entiende y que usted busca alguna respuesta. ¿Alguna vez un hijo suyo o una hija suya ha venido a usted con alguna pregunta eh, sobre la cual necesita respuesta y que tiene relación con la fe, con el cristianismo, con la autoridad de las escrituras, con la persona de Dios, la persona de Jesús? Yo creo que, yo creo que nosotros hemos tenido esa experiencia en más de alguna ocasión, en más de alguna oportunidad. ¿Cómo hemos salido de esa experiencia? Hemos logrado dar una respuesta, eh, quedamos tranquilos, quedamos conformes, o a veces somos sorprendidos por las preguntas que nos hacen y no es fácil para nosotros a veces responderlas. Vamos a hablar un poco acerca de esto, y creo que este texto en alguna manera nos da la oportunidad para hacerlo. Y entonces, como lo dije, yo he subrayado esa segunda parte del versículo 15 por una razón, porque esta parte del versículo es un conjunto de palabras que tiene un nombre técnico. Por ejemplo, si usted ha estudiado en una colegio o en una enseñanza superior, usted termina su cuarto, quinto y los años que sean, y usted tiene que dar un examen de grado o tiene que presentar una tesis. No basta con que usted haga un trabajo para realizar una tesis, ocupe tiempo y muchas cosas para hacer eso, sino que también va a tener la oportunidad de defender su tesis. Defender su tesis. Aquí, ¿cuál es el nombre técnico que recibe eso? ¿Ya? El defender una tesis. Creo que conocemos o hemos escuchado la palabra apología. Apología. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿La conoce? ¿La conocemos? La palabra apología o la palabra apologética. Si no, si no la hemos escuchado y no tenemos mucho conocimiento acerca de ello, estoy seguro de que todos nosotros la hemos usado en nuestra experiencia. Porque en muchas ocasiones, a veces tenemos que defendernos. Defendernos. Y al defendernos, nosotros tenemos que usar de razones para nuestra defensa, ¿ya? Puede ser o puede ocurrir que en algunas ocasiones somos atacados, somos injuriados, recibimos palabras que no corresponden. Y entonces, por la experiencia, creo que conocemos algo acerca de eso. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, apología o apologética, ¿qué nos viene a la mente? Generalmente, esto ocurre cuando uno ve a personas que están discutiendo por alguna razón. ¿Ya? Están discutiendo sobre un tema, sobre algo, y cada uno presenta su punto de vista respecto a un tema, a una situación, ¿ya? Y entonces está en alguna manera defendiendo sus principios, defendiendo sus puntos de vista, ¿ya? Personas defendiéndose. Me viene a la mente a mí cuando veo hermanos, por ejemplo, en la calle,
predicando el Evangelio. En alguna manera, al predicar el Evangelio, los hermanos están haciendo una defensa de su fe. Están haciendo una defensa de la esperanza a un mundo que no tiene esperanza y que no tiene fe, ¿ya? Y entonces es posible que eso también ocurra. Pero en lo más simple, la apologética es un término. Y en el versículo 15 de 1 de Pedro 3 encontramos, yo diría el término, no explícitamente, porque no aparece la palabra apología ni la palabra apologética, pero sí, yo creo que en esa parte que les dije yo que yo había subrayado, creo que el término está implícitamente, porque en todo el versículo 15 habla el apóstol Pedro de la defensa de la fe cristiana. Entonces, para entender lo que el apóstol Pedro nos quiere decir a través de este versículo, tenemos que entender un poco el significado de la palabra. Y es muy simple para mí el significado de esta palabra apología o apologética, porque significa un discurso de defensa. Apología, apologética, ¿ya? Y de lo que nos está hablando el apóstol Pedro en el versículo 15 es que nosotros debemos prepararnos para un discurso de defensa, para hablar o para refutar a veces una acusación, y a veces el refutar una acusación o el defender una verdad a veces se hace con vehemencia. Si usted va, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia o cualquier otro diccionario y busca la palabra, se va a encontrar que ese es lo del significado de la palabra apología o apologética. Hablar, refutar una acusación. Por ejemplo, creo que es conocido a nosotros la defensa que se hace en la sala de un tribunal de justicia. Allí se presenta el autor, el presunto autor o la persona imputada, quien escucha la acusación, escucha y recibe los cargos que se le hacen, ya por lo general a través de un fiscal, y luego entonces el acusado o su representante, que por lo general es un abogado, se le permite refutar los cargos, y lo que está haciendo allí es una apología. O sea, está haciendo un discurso de defensa. Si tomamos esto, nosotros, y lo traemos al terreno nuestro, ¿ya? A la vida cristiana nuestra, este discurso de defensa. ¿Qué sería para nosotros como cristianos la apología o la apologética? Si usted tiene la oportunidad de estudiar en el seminario nuestro, que tenemos como denominación, por lo general son 45 ramos en la malla curricular, 45 ramos, para tener un estudio completo en el seminario. Y uno de los ramos de estos 45 se llama apologética cristiana, ¿ya? Es una rama de la teología, es una rama del estudio bíblico que tiene como objetivo defender una verdad. Defender una verdad. De eso nos está hablando el apóstol Pedro en el versículo 15. Tenemos que prepararnos para defender la verdad, la esperanza, ya que nosotros tenemos como hijos del Señor. Y entonces la pregunta es, ¿cuál o qué es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Y podríamos enumerar, si yo les pidiera a ustedes me dieran ejemplo de lo que es la verdad para nosotros, yo creo que podríamos mencionar muchas cosas. Por ejemplo, la autoridad de las escrituras, la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia fue inspirada
por Dios, que usó a hombres de Dios que fueron inspirados para escribir la Escritura. Y para nosotros la Escritura es la palabra de Dios, es inerrante, es confiable, y muchas veces tenemos que prepararnos para defender la autoridad de la palabra de Dios. Otro tema. Muchas veces salen preguntas sobre Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para defender el carácter de Dios. Y es muy importante que en la preparación que nosotros hagamos como cristianos, hablando en el sentido simple, como cristianos, nosotros no tenemos la oportunidad de ir a un seminario para prepararnos sobre esta materia, para defendernos. Pero Dios nos da a nosotros su palabra. Dios nos da a nosotros la oración. Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo. Y como cristianos y como hijos del Señor, leyendo las Escrituras, orando y pidiendo la guía del Espíritu Santo, Él nos tiene que capacitar y nos capacita para que nosotros podamos defender la verdad de lo que nosotros creemos. Otro tema, por ejemplo, la creencia cristiana en su conjunto. Es muy importante. Y entonces, así como un acusado en un juicio da una respuesta al juez o presenta una defensa al juez, en el caso nuestro, como cristianos, el juez para nosotros es el mundo. El mundo nos acusa de muchas cosas, ¿ya? Y cuando nos acusa de muchas cosas, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, debemos presentar defensa de lo que nosotros creemos. Y al presentar una defensa de lo que nosotros creemos, en ello tenemos que tener también mucho cuidado, y el apóstol Pedro nos aconseja de cómo debemos hacerlo cuando nosotros presentamos una defensa de la verdad. Generalmente, cuando alguien viene a nosotros con una pregunta sobre estos temas que yo he mencionado, uno tiene que, por el Espíritu Santo, tiene que captar si la pregunta que me trae o la persona que viene a mí con una pregunta, esa pregunta y el que hace la pregunta tiene la intención, tiene el deseo de realmente recibir una respuesta o de aprender, o simplemente es una pregunta que viene con el propósito de atacar. Nosotros, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos da a nosotros el sentido de discernir cuándo es algo de Dios y cuándo no lo es. Y entonces, el juez para nosotros es el mundo, que siempre viene a nosotros para atacarnos, para hacernos preguntas, que no tienen la intención de recibir, y entonces nosotros, como dice el apóstol Pedro, debemos prepararnos para ello. Segundo, si nosotros tenemos la oportunidad de defender la verdad sobre los temas que yo he mencionado, hay algo que nosotros debemos tener claro, que la intención de ello, cuando nosotros presentamos una defensa de la verdad, la intención de ello no es convertir a las personas al evangelio. ¿Ya? Podría ocurrir que alguien viene a nosotros con una pregunta de la vida cristiana, de Dios, de la autoridad de las Escrituras, de lo que sea acerca de nuestra verdad. Podría ocurrir que cuando nosotros mostramos nuestra creencia en el Señor Jesucristo y mostramos que nuestra creencia en Cristo es bíblica y es racional y es verdadera, y alguien se convierte por causa de ello, nosotros hemos de saber que esa no es obra de nosotros. No es por la respuesta que nosotros le hemos dado que la persona se convierte, sino que es obra de Dios, como nosotros lo sabemos.
somos instrumentos. El Señor a veces nos usa para defender la verdad, para exponer la verdad, para predicar la verdad. Pero la obra de gracia y la obra de salvación la efectúa Dios por medio de su Espíritu Santo en el corazón y en la vida de las personas. Así que cuando defendemos la verdad de Dios, nosotros no estamos intentando probar que el cristianismo es verdadero. ¿Por qué? Porque el cristianismo bíblico es verdadero, por eso lo defendemos. Es importante entender este versículo 15 que nos escribe el apóstol Pedro en ese sentido. Nosotros nunca debemos buscar probar que lo que nosotros creemos es verdad. Nosotros creemos que es verdad. Creemos que el cristianismo es bíblico, es verdadero. No estamos para probar el cristianismo si es bíblico o no es bíblico, si es verdadero o no es verdadero. Nosotros creemos que sí es verdadero. Y por eso es que somos llamados a defender. ¿Por qué? Porque la verdad existe. Dios existe. Los milagros existen. Los milagros son posibles. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son palabras inspiradas de Dios, inerrantes, por lo tanto son confiables. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nosotros creemos en el nacimiento virginal. Nosotros creemos que los elementos de la Santa Cena representan, no son. Y muchas veces vienen personas a nosotros con preguntas sobre estos temas, pero al defender nuestra verdad o nuestra fe en Cristo, no estamos para probar si son verdad o no son verdad, sino estamos para defender lo que creemos que sí es verdad. Esta palabra que yo mencioné, que es una palabra técnica, la palabra apología o apologética, es una palabra femenina que viene del latín, se encuentra muchas veces, varias veces, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si uno, por ejemplo, va al libro de los Hechos, ¿quién escribe Hechos? Es Lucas, ¿ya? Y él hace relatos en el libro de los Hechos acerca de la iglesia primitiva. Y cuando él hace estos relatos acerca de la iglesia primitiva, fíjese que él usa lo que es la apología para situaciones en las que muchas veces los cristianos eran atacados, ¿ya? Y especialmente el apóstol Pablo. Muchas veces fueron los cristianos y el apóstol Pablo fueron juzgados por proclamar el evangelio. ¿Y qué hacían los hermanos de la iglesia primitiva? ¿Qué hacía Pablo frente a estos ataques? Bueno, ellos tenían que defenderse. Y entonces Lucas en el libro de los Hechos nos habla acerca de esto. Pero el versículo bíblico más frecuentemente citado para apoyar el uso de la apología en realidad proviene del apóstol Pedro. Y ese es el versículo de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Siempre prepárate para dar una respuesta a todos los que te pidan que des la razón de la esperanza que tienes. O siempre estar preparado para defender cualquiera que pregunte por una razón de la esperanza que hay en ti. Si alguien viene a nosotros y nos pregunta sobre la Trinidad, 3 personas en una, Dios Padre, Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y alguien nos pregunta acerca de la Trinidad. Si alguien viene a nosotros y nos pregunta sobre el bautismo, si alguien viene a nosotros y nos pregunta cómo es esto del Cristo divino humano, ¿cómo es esto? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Cómo voy yo a responder? ¿Ya? Y creo que cuando uno tiene la oportunidad de escuchar predicaciones o estudios bíblicos o enseñanzas acerca de estos temas, debemos prestar atención porque es una manera, es una forma de prepararnos
prepararnos porque los ataques pueden venir de uno u de otro lado, y como cristianos, como hijos del Señor, nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. Sin embargo, es importante recordar que el final de 1 de Pedro 3:15, una parte que a menudo se deja de lado, la dejamos de lado, ¿ya? Porque a veces cuando nos encontramos enfrentados a preguntas que, por ejemplo, nos pueden parecer a lo mejor capciosas o con no buena intención, entonces nos ponemos vehemente, ¿ya? Por eso es importante tomar en cuenta la segunda parte del versículo 15, que dice que nosotros debemos hacerlo siempre. Prepárate para dar respuesta a todo lo que te pidan, que les des la razón de la esperanza y que tienes. Y entonces yo subrayo lo siguiente en el versículo: pero haga esto con gentileza y respeto. Hágalo. Es su deber como cristiano. Es mi deber como cristiano. Pero también habla acerca de la forma, de cómo debemos hacerlo. Dice que debemos hacerlo con gentileza, con respeto. Y continúa en el versículo 16 cuando dice, manteniendo la conciencia tranquila. Tranquila. Nosotros sabemos lo que creemos, sabemos en quién creemos, sabemos en quién confiamos. La fe es muy importante. La fe juega un rol, pero importantísimo en la vida de nosotros, porque tiene que ver con convicción. Y entonces, si eso es así, tranquilo, manteniendo una conciencia tranquila, para que aquellos que hablan a veces maliciosamente contra el comportamiento que nosotros podamos tener en Cristo, ¿qué va a ocurrir con ellos? Se van a avergonzar de lo que ellos dicen o de la calumnia de ellos que hacen o dicen hacia los hijos del Señor. Así que en la conclusión de esta parte, porque vamos a seguir, por supuesto, como estudio bíblico el próximo jueves. En la conclusión yo tengo dos cosas o tres cosas. Primero, el propósito o el objetivo de la apología no es que nosotros menospreciemos o ataquemos a quienes nos piden una respuesta. ¿Ya? No está, a ver, a lo mejor no es el término, pero para poder entender. El apóstol Pedro, cuando nos habla en el versículo 15, no nos está aleonando para salir a atacar a quienes nos menosprecian y a quienes nos atacan con preguntas que a veces no tienen una buena intención. No es ese el propósito de la apología. ¿Ya? No es menospreciar o atacar a quienes nos piden una respuesta. Es para que nosotros podamos proporcionar una razón para la esperanza que tenemos. Y esa razón para la esperanza, nosotros la recibimos de Dios, de las Escrituras, del Espíritu Santo y de la oración. ¿Ya? La segunda cosa, la apología no está destinada para que nosotros, por medio de la defensa o de la apología, nosotros vamos a convertir a las personas al Evangelio. Las personas responden a Dios a través de la obra del Espíritu Santo. La apología es importante para eliminar las barreras a la fe y para reforzar la fe de aquellos que ya creen. Es una oportunidad maravillosa que nos da el Señor. Y la última cosa, como conclusión, que uno va al Evangelio de Mateo, el capítulo 7. Yo estaba, antes de empezar esta reunión, estaba meditando en esto, y me llevó a este pasaje de Mateo 7:6. ¿Ya? Es la conclusión de una parte del juzgamiento que nos habla el Señor Jesucristo en este Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, cuando dice que nosotros no debemos profanar lo santo. Profanar lo santo. Es una analogía que hace el Señor Jesucristo, que usa el Señor Jesucristo para demostrar cómo reacciona la gente cuando
ellos viven en rebelión, en rebeldía, para demostrar cómo vive la gente cuando ellos son obstinados y rechazan todo lo que tiene que ver con Dios. Y pone el ejemplo de perros y de cerdos, ¿ya? Usa la ilustración, la analogía en el sentido de que el perro que come se alimenta, después vuelve a su, ¿ya? La puerca es alimentada, es saciada, es lavada, pero vuelve a revolcarse en el bar. O sea, a veces, a veces, uno podría eh, tener esto de creer que por defender una verdad, uno lo hace con buena intención, buen propósito, sí, sí. Pero a veces lo que reciben, lo que nosotros hablamos acerca de la verdad o de la esperanza que tenemos, ellos la reciben solamente para ridiculizar, para rechazar o para blasfemar el Evangelio. ¿Qué sentido entonces tiene delante de ellos entregar el Santo Evangelio? Por eso creo que lo que el apóstol Pedro nos habla en este versículo, no solamente de lo que debemos hacer, sino de la forma en que nosotros debemos hacerlo, creo que es muy importante considerarlo y tenerlo presente. Vamos a continuar el próximo jueves con este estudio. Tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has traído a esta palabra. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una exhortación, es una enseñanza que nos puede ayudar a nosotros como cristianos, como hijos tuyos, para poder defender la esperanza que tenemos en Cristo, para defender la verdad que no tenemos que probar ni demostrar, sino que tenemos que defenderla porque así es. Y entonces queremos que tú nos ayudes cada vez que tenemos esta oportunidad de que alguien viene a nosotros con preguntas. Queremos ser instrumentos tuyos en tus manos, queremos ser guiados por tu palabra, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, para que lo que hablemos siempre sea palabra tuya y siempre sea dirigida por ti, de parte de nosotros hacia los corazones de aquellos que necesitan conocer y saber acerca de esta verdad. Señor, bendícenos. Y ahora queremos continuar en el tiempo de oración, de acción de gracias y de peticiones especiales. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Hermano